cuánto compromiso de parte de cada uno de nosotros, ¿no? Recordamos que la adoración no es solo cantar, ¿no? La adoración es nuestra vida. Y la alabanza forma parte de esa adoración, el congregarnos, el abrir su palabra para estar dispuestos a escuchar su voz. Todo lo que sea rendirnos ante Él forma parte de la adoración. Por eso es que toda nuestra vida debe ser una vida de adoración y que el Señor nos ayude, nos fortalezca para que podamos adorarle como Él se merece. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el último libro escrito, aunque algunos dicen que posiblemente Juan haya sido, ¿no? Porque expresan que ese evangelio de Juan es tan cristocéntrico y tan distinto a los demás que creen que primero Juan tuvo el encuentro con ese Dios poderoso y con ese Cristo glorificado para después poder hacer su evangelio, ¿no? Cuando nosotros leemos el evangelio de Juan es un contraste muy grande con los otros, ¿no? Porque nos muestra a Jesús como Dios mismo, como el Verbo encarnado, pero no es el tema de hoy discutir si fue antes o después. Pero vamos a ir a abrir ese libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Entendemos en el contexto, ya habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Estamos viendo el mensaje de Cristo mismo a las iglesias de ese tiempo y decíamos que esas iglesias que formaban como una U invertida, ¿se acuerdan en el mapa? Ahí en lo que correspondía a Asia Menor, implica que es un mensaje a la iglesia de todos los tiempos. Por eso es que tenemos que conocer no solo el contexto en el que estas iglesias estaban pasando, el mensaje, sino es importante saber que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es eterna. Por eso ese mensaje también nos puede ser de edificación hoy a cada uno de nosotros, aunque cada uno de nosotros necesite algo quizás distinto hoy, ¿no? Y el Señor tiene alimento para cada uno. El primer mensaje que habíamos visto en Apocalipsis capítulo 2 había sido, ¿se acuerda quién? ¿Iglesia? A Éfeso, ¿no? Estuvimos 3 miércoles hablando de eso. Espero terminar hoy con esto. Hoy vamos a ver el segundo mensaje. La segunda iglesia es el mensaje a Esmirna, ¿sí? Si ustedes ven el orden del mensaje a las iglesias, van a ver que sigue ese orden de U invertida, es decir, desde Éfeso empieza y va hacia el norte y después discurre hacia el sur. Esmirna estaba más o menos 60 kilómetros al norte de Éfeso. Tenía un puerto importante. Ahora vamos a ver un videito cortito, porque para complementar un poco esto, era una ciudad que le llamaban la Corona de Asia porque era, dicen, una de las más hermosas de esas ciudades, ¿sí? Era una ciudad que había sido muy fiel a Roma, por eso le pusieron el título de la ciudad fiel, y de hecho fue la primera ciudad que levantó un templo a la deidad que era Roma, ¿no? Una deidad que se llamó Roma. Ellos le vieron que tenían dioses. Pablo, si había algo que no se conocía, había un dios que era el dios no conocido, ¿se acuerdan? Bueno, también tenía templos a Cibeles, a Zeus, a Apolo, a Afrodita, a Esculapio, a Némesis, y también tenía templos a los emperadores porque veneraban a su emperador, ¿sí? Esta ciudad también estaba llena, como era una ciudad próspera, ¿de qué personas? Judíos, ¿sí? Donde hay buen comercio, ahí están también los judíos. Exactamente. Y había muchos judíos allí, había también sinagogas. Recuerden que no todos los lugares tenían sinagogas, necesitaban un número importante de judíos para poder conformarla.
Eh, vamos a ver el videito ahora si lo tenemos antes de seguir. Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este puerto del mar Egeo experimentó un importante desarrollo comercial y cultural similar al de Éfeso, y una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano, y finalmente Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. Bueno, cortito el video, pero más o menos grafica un poco lo que era y un poco lo que soy también, ¿no? Una ciudad también importante y bastante alejada, como dice, del Islam para estar un poquito más cerca del Occidente. Hay cierta tolerancia de las congregaciones cristianas que él decía que son pocas, muchas son católicas en realidad, ¿sí? Pero bueno, vieron qué lindo mar, ¿no? Qué linda costa tiene, una ciudad importante, la misma costa tenía en esta época también, y de hecho, ¿se acuerdan que yo les dije que Éfeso, a medida que pasó el tiempo, fue dejando de tener importancia porque su puerto necesitaba ser dragado, y uno de los puertos que reemplazó a Éfeso fue el de justamente Esmirna, ¿sí? Bueno, la población que tenía, ya dijimos, era una población mixta, habían obviamente gentiles que adoraban a sus divinidades y veneraban a Roma y a su emperador, por ende había un culto al emperador, ¿sí? Acuérdense que el emperador era el Señor. Y muchos de los martirios, por ejemplo, ahí nombran a Policarpo, a él lo martirizaron porque él dijo que el Señor era Cristo. Y él, ya anciano, tenía más de 80 años, Policarpo, el que estaba en su momento le dijo, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta prenderle un saumerio a la estatua del emperador? Y él se rehúsa porque él dice, mi Señor es Cristo, ¿no? Y termina siendo martirizado en la hoguera. La fidelidad, ¿no? de los hombres de Dios. Otra población eran los judíos. Ahora vamos a leer, no eran judíos como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? ¿Se acuerdan? Eran nobles, ¿no? ¿Por qué eran nobles los judíos de Berea? Cuando fue Pablo, que baja de Tesalónica, lo persiguieron los judíos de Tesalónica, que ya no eran tan nobles. En Berea sí. ¿Por qué? Porque ellos cotejaron lo que Pablo les decía, que les presentaba al Mesías por medio de las Escrituras. Ellos dijeron, parece que es así, pero vamos a ver, ¿no? Y muchos llegaron a la fe porque se ampararon antes de la tradición en el poder de la palabra. Bueno, estos judíos de Esmirna no eran para nada nobles, todo lo contrario. Dice el capítulo 2, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga
de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es un mensaje que parece corto en comparación con el mensaje de Éfeso, pero hay una diferencia. Acá no hay un tengo contra ti. ¿Prestaron atención? No hay recriminación a esta iglesia, y del mensaje a las 7 iglesias, solo esta y otra más son mensajes del Señor en los que no hay una recriminación a la iglesia. Ahora, ¿cuándo nace la iglesia en Esmirna? La fecha en sí se estima, vamos ahí a Hechos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Éfeso, qué dijimos? Que Pablo en qué viaje había establecido 3 años y había quedado allí. ¿Se acuerdan o no? Muy bien, en el tercer viaje. Vamos a Hechos 19. Éfeso fue el centro de operaciones de Pablo en su tercer viaje. Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Sí? Bueno, sigue el relato, pero en el establecimiento, la sede central, por así decirlo, de Pablo era Éfeso. De ese lugar, estamos hablando más o menos del tercer viaje entre el 53 y el 56, de ese lugar parte el Evangelio a todo el resto de Asia. Y como había rutas comunes, fíjense, Esmirna estaba nada más que a 60 kilómetros de Éfeso, por lo que eran rutas muy transitadas. Como habían puertos, había no solo productos que salían, sino que venían. ¿Se acuerdan que también el comercio de personas, no solo esclavos, sino también, ¿se acuerdan? Los que se refugiaban, que venían escapando, venían a parar a este tipo también de ciudades. Y eso sirvió para que el Evangelio sea poderoso no solo en Éfeso, sino en toda Asia. Así que muy posiblemente convertidos de Éfeso hayan llevado el Evangelio a Esmirna y así a todas las iglesias que estaban interconectadas por las rutas romanas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios, Cristo vino. ¿Sí? Y ustedes saben que la propagación del Evangelio, una de las cosas poderosas, no solo fue la palabra establecida y el poder del Espíritu, sino la utilización de las cosas que estaban establecidas. Nosotros habíamos hablado de que en el siglo XVI la tecnología hizo que la imprenta recontrapotenciara la propagación de la palabra de Dios. Bueno, los caminos que los romanos hicieron potenciaron también la diseminación de la palabra de Dios. Así que todo lo que Dios hace, lo hace en un tiempo perfecto y correcto. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué pasaba con esta iglesia? Así como dijimos que se le llamaba también a Esmirna la ciudad fiel, a esta iglesia también le podemos decir la iglesia fiel. Sufría tiempos difíciles. Miren, yo anoté algunas de las calumnias que los cristianos sufrían en este tiempo, no solo de parte de los gentiles, sino de parte de los judíos. Dice, por ejemplo, una de las calumnias dice, sobre la base de las palabras de la comunión, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre,
se difundió el rumor de que los cristianos eran caníbales. Por ejemplo, otro, como los cristianos llamaban a sus celebraciones ágape o la fiesta del amor, se decía que se trataba de orgías. Tercero, como el cristianismo producía a veces rotura en las familias, cuando unos miembros se hacían cristianos y otros no, se acusaba a los cristianos de involucrarse en cuestiones familiares, ¿sí? O sea, de ser metidos, chismosos y de romper familias. Otra, los paganos acusaban a los cristianos de ateísmo porque no podían comprender un culto sin imágenes y porque negaban la existencia de los dioses paganos, ¿sí? Esto ya pasó también, ¿se acuerdan?, con el pueblo de Israel. No podían entender cómo Israel no tenía imágenes. Y de hecho mismo, ¿se acuerdan? La primera generación que sale de Egipto, lo primero que hace cuando Moisés se va, ¿qué es? Y dice una imagen que nos va a guiar, es como que, fíjense cómo estaba tan metido en la mente el hecho de que teníamos que adorar a un Dios, pero ese Dios tenía que ser representado en algo. El hecho de las imágenes no quedó solo allí o acá, sigue hasta hoy. Hoy todavía siguen habiendo imágenes a las cuales se les prende velas, se les pide cosas, se las venera y hasta se les hacen promesas, ¿sí? No quedó solamente ahí, la idolatría en cuanto a esto persiste hoy, ¿no? También dice a los cristianos se los acusaba de ser desafectos al régimen porque se negaban a decir el César es el Señor, y esto es así. Cualquier fiesta o cualquier acontecimiento que pasaba, la frase era el César es Señor, y todos tenían que decir el César es Señor. ¿Y quiénes se negaban a eso? Los cristianos, ¿no? Y a los cristianos se los acusaba de incendiarios porque anunciaban que el mundo acabaría en llamas, ¿no? Fíjense cómo se tergiversaba todo lo que se escuchaba de lo que estos cristianos por ahí decían y qué hacían, lo tomaban en contra de ellos, ¿no? Los acusaban de cosas que eran totalmente contrarias, pero había, si bien muchos recibían el beneficio, porque acuérdense, la primera iglesia traía un bien, no solo a los suyos, sino a la comunidad, hasta que empieza la persecución. Pero muchas veces cuando ya había una hostilidad muy grande de parte no solo de los paganos, sino también de los mismos judíos, la iglesia que tenía que hacer ya no podía tan abiertamente congregarse o predicar, sino que lo hacían escondidas, ¿sí? Se juntaban escondidas, aunque su vida, la predicación era no tanto a veces con su boca, sino con lo que ellos vivían, porque fíjense que muchas de estas acusaciones eran por lo que los cristianos se rehusaban a hacer, había integridad, ¿sí? Por eso el mensaje Esmirna es el mensaje a una iglesia fiel. Ahora dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, se refiere justamente a las autoridades dadas por Dios, sea el pastor o el anciano o el obispo, y dice el primero y el postrero. Acuérdense que este mensaje no es de ningún profeta, el mensaje a las iglesias es un mensaje directo ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? Y acuérdense que el mensaje, cuando Cristo se manifiesta, no se manifiesta, lo habíamos hablado a esto, con la imagen que siempre tenemos de Jesús, de un hombre sufriente, ¿sí? Demasiado humanizado a veces se lo representa, sino que acá está completamente glorificado, habla de sus ojos como llama de fuego, hay un montón de descripciones que habla del poder de Cristo, ¿no? Pero ahora dice él, el primero y el último, o el alfa y el omega también, y esto habla de la divinidad de Cristo, porque ¿saben qué? Por ejemplo, hay muchos pasajes, pero en Isaías 44:6 era la autoridad que ejercía solamente Jehová. Dice ahí, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, la manifestación de este título acá de Cristo mismo es
manifestando la deidad que él tiene. Porque si no, por eso es que muchas sectas no entienden y toman a Dios como un ser creado, o como que no puede, o como algunos nos dicen que nosotros también somos idólatras porque adoramos a otros dioses, porque no pueden entender la unicidad de la deidad, ¿sí? La deidad en tres personas. Pero esto es muy clarito acá. Fíjense, una cosa es lo que dice Jehová de los ejércitos, el Rey y el Redentor. ¿Y qué está diciendo acá Jesucristo? Lo mismo, ¿sí? Lo que significa y muestra a la iglesia acá que el mensaje es de ese Cristo, de ese Dios mismo, que dice más, dice, estuvo muerto, ¿y qué? Y vivió, dice, la palabra dice, él mismo dice que vive para siempre, ¿no? Es importante cómo arranca esta carta porque les muestra a estos hermanos en Cristo, a sus hijos, ¿sí? De que Dios mismo está al control de todo. Porque dice el 9, yo conozco que tus obras. Todas las iglesias que ustedes lean, toda esta frase se repite, yo conozco tus obras, lo dicen todas las iglesias. Y eso es muy importante porque significa que a Cristo no se le escapa nada. Nada de nada. Y con respecto a esta iglesia fiel y a sus obras, ¿no? Por ejemplo, dice Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A veces tomamos el servicio a Dios como cosas pequeñas, porque servimos en cosas quizás que no son tan vistosas, como que le damos un valor inferior, ¿no? Sin embargo, Cristo nos dice hoy, yo conozco tus obras, todas las obras que nosotros hacemos al servicio de la iglesia, por más que quizás nos parezcan pequeñas a nosotros, ¿qué dice la palabra? En lo poco que has sido y en lo mucho te pondré. Por eso el servicio a Dios es importante y es valioso a sus ojos. Cuando Él nos rescató, nos dio un propósito también y nos dio como esas piedras que dice el apóstol, somos piedras que vivas, no muertas. Significa que tenemos un lugar de posición, un lugar de sostén y también un lugar para manifestar solidez al edificio. Y no hay tarea pequeña o grande en la obra del Señor. Y Él nos dice a cada uno de nosotros hoy, yo conozco tus obras. Aunque haya sido un vaso de agua entregado en el nombre de Jesús, eso no va a quedar sin recompensa. Y eso les recuerda a esta iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Cómo eran las obras de estos hermanos? ¿Qué creen ustedes? Simplemente, y como ejemplo, ¿no? Eran obras fieles, ¿no? Eran obras de cristianos fieles, de cristianos que estaban guiados por el poder del Espíritu y de cristianos que quizás no podrían hablar tan abiertamente, pero que su vida era un testimonio para el resto. Ahora dice él, yo conozco tus obras, yo conozco, ¿qué más? Tu tribulación. Ustedes saben, esa palabra viene del griego que hacía referencia al lagar donde se pisaban, ¿qué cosa? Las uvas. Esa es la palabra tribulación. Fíjense cómo trae esa palabra y muestra lo que esos cristianos estaban sufriendo. Hoy Sergio habló en varios textos, ¿no? De las circunstancias que muchas veces pasamos y que nos sentimos así, ¿no? Sentimos que nuestra alma se está triturando, nuestro ser, sea por lo que pasamos. Y esto era también lo que estaban viviendo nuestros hermanos en Esmirna. Pero el Señor dice, cuidado porque yo conozco. El Señor Jesús pasó por todo lo que hoy nosotros podemos experimentar. Por eso la palabra dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Todo lo contrario, porque aún Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hoy podemos ser tentados. Fue probado,
por el mismo Satanás. O sea que él conoce mejor incluso que nosotros mismos el dolor, el sufrimiento que podemos estar pasando, la angustia muchas veces. El Señor Jesús también fue angustiado, pero él en quien se refugió, en Dios, en su Padre, ¿no? Y él, aún en el momento de su muerte, cuando va a entregar su espíritu, dijo, en tus manos, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Hay algo más que les dice a esta iglesia que él conoce. Conoce sus obras, conoce su tribulación. ¿Qué más conoce? Su pobreza. Bueno, es muy posible que esa pobreza era secundaria a la tribulación, ¿sí? Los cristianos muchas veces en persecución, ¿qué perdían? Sus bienes. Perdían sus casas, perdían sus trabajos, porque si sos cristiano, chao, ¿no? Si se enteraban, porque aparte eran como una mancha, decir, no, ¿cómo me voy a relacionar con un cristiano que está en contra de todo este progreso, que está en contra del emperador, de Roma y de todas estas cosas que leímos, esas calumnias que estaban dando vuelta? Entonces, era una iglesia pobre, pero hay algo entre paréntesis, aunque los paréntesis no están obviamente en los escritos, no hay signos de puntuación en el griego. Dice, Cristo mismo dice, conozco tu pobreza, está hablando de lo material, pero les dice algo más, que dice, tú eres rico, ¿sí? Fíjense qué interesante esto, porque les habla de la posición que ellos tenían en Cristo, o sea, que tenían en Él. Dice Juan 16:33, que es la realidad para todo cristiano y una realidad en contra de ciertos mensajes de prosperidad que andan dando vuelta. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero que confiad, porque yo he vencido al mundo. Nuestra situación a veces de tribulación y de sufrimiento que podamos llegar a tener, nos tenemos que recordar que nosotros, independientemente de eso, estamos en una posición de victoria en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer más adelante el hecho de por qué entonces pasamos por estos momentos. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Padecerán persecución. Y esto era lo que estaban sufriendo estos cristianos. ¿Por qué? Porque querían vivir piadosamente en su Señor. Y como consecuencia de eso, había una tribulación y una persecución que tenían que pasar. Ahora le dice, tú eres rico, tú eres rico. Les recuerda las riquezas que ellos tenían en Cristo. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, ¿para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y Santiago 2:5, lo hemos leído, los que estamos en la clase los domingos, dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Las riquezas que nosotros tenemos en Cristo Jesús no se pueden comparar a los problemas que podamos tener en esta tierra. Y en eso tenemos que gozarnos, ¿no? Y Sergio decía, alegrémonos, leía, ¿no? Estar alegres, estar gozosos. ¿Cómo puede existir gozo en una persona que está atribulada y perseguida e incluso calumniada? Solo puede haber gozo y paz en nuestra alma porque, como dice la palabra, el ancla segura está puesta en la roca que es Cristo. Y por ende, en la herencia que tenemos en Él. Sabemos que el día que cerramos los ojos acá, los abrimos en la presencia del Señor. Y eso tiene que ser un consuelo para nuestra alma. Seguimos avanzando, dice el versículo 10,
Bueno, ahí les dice a los judíos que no eran realmente judíos. ¿Cómo lo llama? ¿De qué? Sinagoga de Satanás. El Señor Jesús ya les había dicho a ellos, ustedes no son hijos de su padre Abraham. ¿De quiénes son? Ustedes son hijos del diablo, les dijo. Los judíos fueron los primeros que iniciaron la persecución contra la iglesia de Dios. Secundariamente fueron los que infiltraron, también se acuerdan en Gálatas cuando habla Pablo ahí, ¿qué estaban queriendo hacer? Judaizar a la iglesia. Y seguidamente, en este caso incluso vimos ahí en el martirio de Policarpo, ¿saben qué hicieron los judíos? Se aliaron, ellos para los judíos estar en la casa o aliado a un gentil que era inmundo, ¿verdad? Bueno, ellos se aliaron con los gentiles e incluso transgredieron un día de reposo para ir a juntar leña para quemarlo a Policarpo. Así que fíjense si no eran sinagoga de Satanás. Y eso fue a lo largo de la historia del cristianismo. Hoy hay judíos mesiánicos, pero no son muchos en comparación. La nación de Israel sigue negando a Cristo como el Señor. Y hace poco, tengo que informarme bien cómo fue, pero están por firmar una ley que pone en riesgo todo lo que son los cultos cristianos en Israel. Así que fíjense si no se han puesto en contra, ¿no?, del Señor. Ahora, hay algo para recordar y esto es importante. Nosotros estamos vinculados inseparablemente a Cristo. Por ende, todo lo que se hace en contra nuestra, se le hace al Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a perseguir ahí a Damasco? El Hechos 9:5, que aparece una luz tan fuerte que le pasa a Pablo. Se cae del caballo y cuando cae siente una voz y entonces él dice en Hechos 9:5, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patadas contra el aguijón. No dijo, yo soy Jesús y vos estás persiguiendo a los míos. ¿Qué dijo? Yo soy Jesús y me estás persiguiendo a mí. Todo lo que los demás puedan hacer en contra nuestra, las burlas, los vituperios, el menosprecio que puedas sentir, te lo hacen a vos, sí, pero ¿saben a quién se lo hacen? A Jesucristo, ¿sí? Por eso es que el cristiano no tiene el aval del cielo para cobrar venganza. Todo nosotros lo tenemos que poner en las manos de Él. Dios que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros como hijos de Dios, a aquellos que nos vituperan, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlos. Perdonarlos y incluso, como se acuerdan, Esteban, cuando fue martirizado, ¿qué dijo? Como dijo el Señor, ¿se acuerdan? No les tengas en cuenta, perdónalos, ¿sí? Ese es también nuestro deber, aunque es difícil, ¿no? Porque sabemos que lo que nos hagan a nosotros no es contra nosotros, es dar patadas contra un aguijón, ¿no? Le están haciendo algo al Señor. Por eso es importante recordar esto. Cuando te sientas menospreciado, vituperado, en primer lugar el Señor ya había dicho que íbamos a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque llevamos gloria al nombre de Dios cuando nosotros sufrimos por su nombre. Ahora, dice, por ejemplo, el 10 dice, no temas ¿qué? Primero le dice, yo conozco todo esto que venimos hablando. Ahora le dice algo, sí, para alentarlos. Le dice, no temas en nada. ¿A quién le dijo, se acuerdan, algo parecido? Estaba a punto de entrar a esa tierra y se había ido su guía espiritual, se había ido Moisés, ¿no? ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Yo voy a estar con vos a donde quiera que vos vayas. Y le dijo, no temas ni desmayes, ¿sí? Siempre que hay
un ministerio o algo encomendado por Dios importante, seguido de eso, seguido de la encomendación, viene el respaldo de Dios. A donde quiera que vos vayas, a donde quiera que yo vaya, tengo el respaldo del sustentador de todas las cosas. ¿No es glorioso eso? Aquel que sostiene los planetas con el poder de su palabra. Ese respaldo está en mi vida y en tu vida. Por eso le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. Bueno, hablamos un poco de esto también en la clase, ¿no? De la prueba. Yo creo que el mensaje Esmirna un poco es como la conclusión de esto que venimos viendo también de Santiago, el tema de las pruebas, el tema de seguir firme, incluso de la pobreza, ¿se acuerdan que hablamos la última clase? Ahora, las pruebas, ¿por qué permite Dios las pruebas en nuestra vida? Lo hablamos mucho, ¿no? ¿Qué fortalece en nosotros? Nuestra fe, ¿no? Ahora, ¿estos cristianos eran fieles? Sí, pero tenían que pasar todavía por un poco más de fuego de la prueba para salir mejores. Primera Pedro 4, 12 al 14 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y 1 Pedro 1, 6 al 9 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba su fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe. ¿Cuál es? La salvación de vuestras almas. Fíjense cómo siempre se aplica esto de las pruebas como algo que Dios permite en la vida de todo cristiano. ¿Para qué? Para purificar, para ser mejor, para llevarle gloria al nombre de Dios. Por eso es que, si bien dices el diablo, ¿no? Fíjense, ¿se acuerdan cuando hablamos de Job? ¿El diablo actuó en Job? Vaya que actuó. ¿Pero qué había sobre el diablo? Una autoridad superior que ponía límites. Hasta acá y hasta ahí. Ahora fíjense acá qué parecido, porque dice, van a ser probados y van a tener tribulación. ¿Por cuánto dice? Por 10 días. Bueno, ustedes van a ver que eso tiene muchas interpretaciones. Están desde los más literalistas que dicen son 10 días, nada más, de tribulación, hasta los que dicen que son 10 tribulaciones que iban a pasar a lo largo de, por ahí, siglos, ¿sí? Nosotros sabemos que hubieron 10 tribulaciones o persecuciones generales en el Imperio Romano, hasta el 315 más o menos, que es cuando Constantino saca un edicto donde se prohíbe ya la matanza y la persecución de cristianos. Bueno, hasta el 300 y pico hubieron 10 persecuciones generales contra la Iglesia de Dios. Y algunos creen que ese 10 se refiere a eso. Pero ¿qué es lo importante de este número acá? Que Dios está al control en ese tiempo. Hay un periodo que solo Él establece. Sí, el diablo va a operar también los gentiles, los judíos, el diablo que domina, como le dijo al Señor, todo esto es mío, y si postrado me adoras, yo te lo doy, ¿se acuerdan? Bueno, esos poderes a los cuales tiene injerencia el enemigo, aún así están limitados
por Dios. Por eso él dice que no hay tentación ni prueba que sea más fuerte de lo que nosotros podamos ¿qué? Resistir, ¿sí? O soportar. Eso en la gracia de Dios es una promesa de Él. Todo lo que nosotros padezcamos, ya sea en tentación o en prueba, son cosas que Dios conoce y que sabe que nosotros podemos resistir. En nuestras fuerzas, tomados de su mano, tomados siempre de la mano y en dependencia de Cristo. Terminamos. Le dice, sé fiel hasta cuándo. Sé fiel hasta la muerte. ¡Qué palabra esta, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, la cárcel en esa época no es como la cárcel de ahora. Nosotros hoy tenemos condenas de cárcel, ¿sí? Vos cometiste un ilícito o algo, 20 años de cárcel. En esa época la cárcel no era la condena, ¿eh? La cárcel era la transición a la condena, es decir, vos te venís acá cuando sale el edicto de César, o tu cabeza rueda, o vas a la hoguera, o quedás en libertad, pero la cárcel no era lo definitivo. La cárcel solamente era la espera al dictamen de la autoridad superior. Por eso es que el enemigo meta a algunos de ellos en la cárcel, mucho de eso implicaba ¿qué? La muerte. ¿Sí? Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Y nosotros leemos muchas historias que están, aparte de la palabra de Dios, muchos mártires aparecen aquí, pero muchos otros aparecen en relatos extrabíblicos de cómo cristianos pudieron mantener su integridad en medio de tanta tribulación y en medio incluso del martirio. Bueno, es solo porque en Cristo podían tener ese temple y esa integridad de poder soportarlo. Y porque, ¿saben qué? Tenían vista la mirada hacia el más allá, ¿no? Es como que querían ya estar con su Creador, con el Señor. Algo de eso expresa Policarpo, si leen después cómo fue su martirio, lo quisieron atar para prenderlo fuego, obviamente por el dolor, y dijo, déjenme así, el que me mantuvo hasta hoy me va a mantener firme para soportar esto, y así fue. Y padeció aún con esa integridad frente al martirio. Dice, sé fiel y yo te daré ¿qué? La corona de la vida, ¿no? Esa corona habla de esa corona de triunfo del vencedor, no era una diadema de rey, lo que se refiere acá es una palabra que es estéfanos, de la cual sale la palabra Esteban también, que era ese laurel de victoria que recibían los atletas, ¿se acuerdan? Bueno, esa es una figura, ¿no? Hay un laurel, una recompensa para una vida. Nosotros sabemos que tenemos la victoria en Cristo, pero acá habla de una figura de recompensa, ¿no? La fidelidad siempre trae recompensa y nuestra recompensa está en la vida eterna. Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y termina diciendo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no hay daño en el infierno, en la condena eterna. ¿Sí? La muerte siempre es separación. La primera muerte es nuestra muerte física, pero la segunda muerte es la muerte espiritual, es decir, la separación eterna de Dios. Porque el infierno no es solo el sufrimiento que se narra, sino es que la presencia de Dios allí no está. O sea, hay separación continua y entonces no se sufrirá, dice, daño de esa segunda muerte. Habla entonces de una corona para el vencedor, pero de una permanencia eterna y gloriosa con Cristo allí. Es un mensaje quizá en comparación con el de Éfeso muy distinto, ¿no? Ustedes fíjense, había solo 60 kilómetros de diferencia entre una ciudad y otra. ¿Y qué mensaje y qué padecimientos tenían estos hermanos tan distintos a los de otros? Bueno, eso es lo que pasa muchas veces y ha pasado a lo largo de la historia. No todos
pasaremos por las mismas circunstancias. Algunos son pruebas muy grandes, ¿no? Que dice, uno mira a un hermano que está siendo probado y dice, gracias porque no soy yo el que está en esos zapatos, ¿no? Pero el Señor conoce todas las cosas y cuando nosotros pasamos por momentos de tribulación tenemos que saber que sobre todas las cosas Dios está al control de todo y que se nos demanda a nosotros que seamos fieles, ¿no? Porque fiel es el que prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Oramos al Señor para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos gozar, Señor, de estar en esas poderosas manos. Gracias porque sabemos que cualquier circunstancia que podamos pasar, tú, Señor, estás al control de todo. Señor, gracias por las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a gozarnos todos los días, mirándote, Señor, a ti y mirando todo lo que tú nos has dado, Señor. No solo la redención de nuestra alma, sino esa herencia incorruptible junto a ti. Señor, te pido también en este tiempo por los hermanos que están padeciendo, Señor, muchas enfermedades, otros problemas económicos. Tú sabes todas las cosas, Señor, y te pedimos, Señor, que tu mano de sostén, de paz, Señor, esté también sobre esas almas. Señor, queremos dejar nuestra vida en tus manos. Pedimos también una vez más por los adolescentes que se han ido, Señor, a recibir de ti, que tu bendición esté sobre ellos para que puedan también glorificarte a ti, y no solo, Señor, con su familia, sino donde tú les pongas. Señor, dejamos esta noche en tus manos y también el día de mañana y las reuniones, Señor, si tú así los dispones, que tú bendigas todas las cosas. Gracias por tu amor, en el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén.